Un gusto saludarlos, bienvenidos a Punto de Encuentro. Esta semana se inicia la tregua, el cese unilateral del fuego por parte de la guerrilla de las FARC durante un mes completo. Precisamente esto viene de la mano de ser los primeros pasos hacia un cese bilateral del fuego por parte del gobierno y la guerrilla de las FARC en la mesa de La Habana, pero también viene de la mano de un desescalamiento del conflicto tal como lo anunció el gobierno nacional la semana pasada. La pregunta es, ¿el gobierno nacional debió haber esperado a que se cumpliera precisamente esta tregua durante un mes con verificación internacional, también nacional, antes de hacer el anuncio de que se inicia el desescalamiento del conflicto? Pues ese es el tema que vamos a tratar hoy con nuestros invitados. Bueno, yo creo que aquí hay un gran tema y es que los colombianos le han perdido la credibilidad a este proceso porque hemos visto que la violencia se ha vuelto un mecanismo de extorsión en esta negociación. Cada vez que las FARC quieren algo, como este desescalamiento o ese cese bilateral del que ya se habla, pues simplemente hacen una andanada terrorista en contra de los derechos y las libertades de los ciudadanos y entonces el gobierno termina por otorgarles lo que quieren. Nosotros desde el Centro Democrático hemos insistido en la necesidad de que las FARC se concentren en unos puntos para que ese cese unilateral no sea un motivo de trampa otra vez para los colombianos, sino que haya una verificación que nos permita entender que las FARC realmente tienen voluntad de paz. ¿Pero el gobierno se apresuró al hacer este anuncio del desescalamiento? Claro, porque uno se pregunta, entonces cuando se vea una organización criminal andando por ahí hay que preguntarle si son de las FARC o no. Si uno ve unos movimientos extraños, una agrupación de tropas y se sabe que son de las FARC, se va a evitar atacarlos y vamos a tener que esperar a que se consoliden los daños en la seguridad de los ciudadanos para poder que la fuerza pública tome acciones en el caso. Yo creo que hay unas preguntas de índole de interpretación y de aplicación de la medida que no son claras para los ciudadanos y que por lo tanto deben ser muy poco claras para la fuerza pública. El presidente hizo exactamente lo que tú estás diciendo, y es que anunció con precisión que en la medida en que las FARC cumplan con el cese unilateral de fuego, es decir, que dejen de hacer daño, el gobierno iniciará el desescalamiento. Y eso es lo correcto. Ya tuvimos un cese unilateral de fuego que a pesar de los detractores funcionó. Lo sabe la gente. Yo caminé el norte del Cauca, el Putumayo, el Guaviare. Los propios comandantes y soldados de la patria decían, hacía tanto rato no podíamos caminar con tanta tranquilidad por las regiones de Colombia. Vamos a tener de nuevo esta especie de preámbulo para la paz, pero hay una gran diferencia entre el cese bilateral de fuego que exigió siempre las FARC y que hemos dicho no, que era un cese indefinido, que consistía ni más ni menos en meter la tropa a los cuarteles para que ellos hicieran lo que les viniera en gana eternamente. A eso le dijimos no. Lo que ahora se ha aceptado es que en la medida en que ellos silencien los fusiles y dejen de hacer daño, y tengamos la certeza de que avanzamos a un cese de fuegos definitivo, que es el nombre de la paz, entonces podremos ir desescalando el conflicto. Pero si en este momento, en este mes, se verifique y se comprueba que efectivamente las FARC ha cumplido con este cese unilateral. Yo le voy a dar algunas cosas para que los televidentes y los que nos están viendo lo piensen. En la anterior tregua las FARC dijeron no, nosotros no hemos suspendido el narcotráfico ni lo vamos a suspender, ni hemos suspendido la extorsión ni la vamos a suspender. Lo que nosotros suspendemos son las acciones ofensivas contra la población y contra la infraestructura, de manera que todas las demás actividades delictivas se mantienen y eso hace parte de la regla. Entonces eso no es serio. Pero segundo, fíjese que el cese unilateral fue como una trampa, porque el ejército colombiano bajó la guardia, empezó a dormir en polideportivos y asesinaron 11 militares en Buenos Aires, Cauca, mientras estaban durmiendo. Yo creo que lo que pasa es que si uno no tiene posibilidad de verificar que se esté cumpliendo, o como sucedió en la anterior tregua, se ponían los de la FARC, el uniforme del ELN, salían y ponían las bombas. Yo no me remito a las cifras nuestras, sino a todas las entidades que tuvieron el juicio de revisar ese cese al fuego que duró 5 meses, una de ellas el CERAC. Por supuesto que funcionó, tan funcionó que los colombianos dejamos de escuchar el estallido de las bombas y el estallido de los oleoductos, y cuando, para desgracia de todos, nos asesinan estos 11 soldados de manera miserable, volvieron empezamos a escuchar otra vez las bombas, porque claro, al otro día se ordenó el bombardeo, y entonces murieron 29 guerrilleros, de ellos 7 eran niños,
Ojo, niños guerrilleros, claro, hacen daño, pero vayamos sabiendo que también en los bombardeos hay muertos y hay madres que sufren. Eso que estén en esas bolsas de plástico negro no quiere decir que no sean seres humanos. Entonces se escala el conflicto, pero durante los 5 meses funcionó. Ni siquiera menciona la CERAC, porque lo que muestran las cifras de la CERAC es que el cese unilateral nos dio una situación de violencia similar a la que había al final del gobierno Uribe. Lo que pasa es que usted le está diciendo que a los colombianos que hay una reducción de la violencia porque este gobierno ha dejado que se incremente nuevamente. Lo que dice es exactamente lo contrario, que el cese al fuego funcionó tanto y disminuyó tanto las muertes, los desplazamientos, los atentados, que cuando se rompió el cese al fuego volvimos a los niveles de violencia del año 2009. ¿Usted considera que el gobierno hizo bien en anunciar este desescalamiento del conflicto? ¿Esto no implica que las fuerzas militares tengan que bajar la guardia? Mire, las Fuerzas Armadas cumplen con su deber de manera heroica. Es insultante con ellas pensar que van a dejar de cumplir con su deber. Saben lo que deben hacer. Simplemente van a estar cuidando cada centímetro del territorio y van a dejar de disparar y van a dejar de tener acciones ofensivas, salvo que las FARC sean una amenaza para la población. Senadora Paloma Valencia, una última idea sobre este tema. Los colombianos todos queremos la paz, excepto los que andan con fusiles asesinando a otros colombianos, dinamitando nuestra infraestructura. El problema no es si queremos la paz, la pregunta es cómo. Es si capitulando todos nuestros derechos a favor de los violentos estamos dándole un mensaje de paz a los colombianos. ¿Qué piensa un muchachito que hoy está en el microtráfico, en la microextorsión, que ve que a los grandes extorsionistas y narcotraficantes les va divinamente porque el gobierno les perdona todos los crímenes? La paz no hay que entenderla como una firma en un papel en La Habana. La paz es la estabilidad de las instituciones, es el respeto a la ley, es el compromiso de los ciudadanos de defender este país. Y yo creo que este proceso está dando un mensaje equivocado. A nuestros invitados les damos muchas gracias y como ven, el tema de la paz siempre generará y pues seguirá generando pues todo este tipo de controversias. Esperamos que dentro de un mes se haya cumplido este cese unilateral del fuego y pues obviamente estaremos atentos a el desescalamiento del conflicto y pues obviamente a la verificación de este cese unilateral por parte de este grupo guerrillero. Nos vemos la próxima semana aquí en Punto de Encuentro.